Bienvenidos, bienvenidas, hermanos, hermanas. Aquí estamos una vez más en nuestros clásicos estudios bíblicos, correspondiente a los días jueves, en que nos reunimos a través del Zoom y que ustedes escuchan a través de emisora Logos y emisora evangélica y a través de las páginas de Misioneros a las Naciones y del canal también de la página de Facebook de emisora Logos. Bueno, la bienvenida le damos a la hermana Pamela, a la hermana Net, al hermano Fernando Hernán y a la hermana Leticia. También está con nosotros Ana María por acá. Los días jueves estamos con el estudio del Evangelio según Mateo. Los lunes estamos estudiando el Antiguo Testamento con el libro de Isaías. Hoy vamos a hacer un poco activa el estudio. Siempre le decimos a los que están en directo que no hay ningún problema de parar, preguntar, retroceder. Esto es un estudio. Los que nos siguen a través de la radio y quieran participar posteriormente o dar una opinión, nosotros le vamos a dar un WhatsApp personal donde ustedes ahí nos pueden mandar su audio, su texto, que habilitamos para preguntas o para reflexiones sobre este tema. Y los que nos siguen a través de Facebook o de YouTube tienen los chats correspondientes. Así que pueden utilizarlo y participar. Posteriormente daremos lectura a todo ello. Bueno, vamos a comenzar y le voy a pedir a la hermana Pamela que nos haga una oración para comenzar este estudio de hoy. Amén. Amado Padre, gracias le damos en el nombre de su Hijo Jesús cada día por todas las bendiciones que nos da la vida, por nuestra familia, porque somos sus hijos. También le pedimos, Señor, en el nombre de su Hijo Jesús, que usted nos vaya ayudando en cada momento, en cada situación. También que usted nos ayude con su palabra a entender cada día, nos vaya dando todo entendimiento y sabiduría para poder comprender su palabra y para que quede en nuestros corazones. También ayuda a cada persona que le está necesitando, Padre, en cada país, cada niño, cada persona que está en diferentes situaciones de dolor, de enfermedades, Señor. Escucha a cada uno de sus hijos, Señor. Y todo esto se lo pedimos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Le decimos a los hermanos que nos siguen por radio o por las páginas de las redes sociales que pueden ingresar a la página, a nuestro canal de YouTube, emisora Logos, y ahí tienen todos los programas anteriores, todos los estudios anteriores. Hemos hecho Apocalipsis, hemos hecho el libro de los Hechos, Romanos, Hebreos, y ahí tiene, y los últimos capítulos de Isaías. Nos quedan algunos pocos para subir nada más, pero ahí tienen todo para repasar. Sería bueno que compartan estos estudios, porque bueno, hay gente que no tiene posibilidad de estar en una congregación o porque les dificulta precisamente acercarse por distancia a alguna iglesia. Y bueno, tienen esa posibilidad de seguir los estudios ya realizados, que están todos ubicados en nuestro canal de YouTube. La página es emisora Logos y ahí está todo lo que hemos hecho hasta el momento. Bueno, vamos a comenzar. Estamos con Mateo. Hoy ingresamos en el capítulo 2 de Mateo. El tema en realidad es la visita de los sabios después del nacimiento del Señor Jesús. También viene la huida a Egipto y el regreso a Nazaret. En realidad es un cumplimiento de una profecía. Aquí tenemos una relación histórica de los acontecimientos que tuvieron lugar, aunque se incluye igualmente la exposición de una verdad que no debemos pasar por alto.
Hemos comentado, hermanos, anteriormente que cada uno de los evangelios fue redactado para satisfacer las necesidades de un grupo específico de personas y que Mateo escribió a la nación de Israel, que estaba formado por personas con una mentalidad muy religiosa. Y en este pasaje vamos a encontrar el cumplimiento de 4 profecías. Y creo que este es precisamente el propósito de este capítulo, mostrar cómo se cumplieron estas profecías del Antiguo Testamento en el nacimiento de Jesús. Seguramente había en los tiempos de Cristo muchos estudiantes de las Sagradas Escrituras que se preguntaban cómo iban a cumplirse dichas profecías. Bueno, tal cumplimiento parecía difícil, en algunos casos hasta imposible. Y bueno, vamos a ordenar el estudio y después veremos cómo se cumplieron en los días del nacimiento de Cristo. Primero, una de las profecías, tenía que nacer en Belén. Le vamos a pedir a la hermana Leticia que nos lea al profeta Miqueas en el capítulo 5, versículo 2. Aquí está el señalamiento. Amén, dice así. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Ya se profetizaba el nacimiento de Cristo en Belén. Veamos otra profecía. Tenía que ser llamado a salir de Egipto. Y para eso le voy a pedir a la hermana Anet que nos lea al profeta Oseas en el capítulo 11, versículo 1, para ver esto. Amén. Cuando Israel era muchacho, yo lo llamé, y de Egipto llamé a mi hijo. Muy bien. Y tercera de las profecías que decíamos, tenía que haber un gran llanto en Rama, como se predijo precisamente en Jeremías capítulo 31, versículo 15, que le voy a pedir a la hermana Pamela que nos lea. Amén. Así dice Yahvé, una voz se oye en Ramá, un lamento, amargo llanto. Es Raquel que llora a sus hijos y rehúsa consolarse por sus hijos. Muy bien, y una cuarta profecía es que tenía que ser llamado Nazareno. Y ahí vamos a recurrir al profeta Isaías, en el capítulo 11, versículo 1. Y le voy a pedir precisamente al hermano Fernando Hernán, que nos lea el capítulo 11, en el versículo 1 del capítulo 11 de Isaías. Isaías 11, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 1. Amén. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaías y un vástago retoñará de sus raíces. Muy bien. Ya que Cristo nacería en Belén, ¿por qué motivo tendría que haber un llanto en Ramá, que está situada aproximadamente al norte, muy al norte de Jerusalén, como Belén lo está hacia el sur? ¿Y por qué él sería llamado Nazareno? Nos preguntamos, aunque habría de nacer en Belén. Y luego tendría que salir de Egipto.
Y surge una pregunta: ¿cómo podrían cumplirse todas estas profecías en un niño recién nacido? Bueno, pues Mateo nos demuestra cuán literalmente, con qué exactitud y facilidad se cumplieron estas predicciones, sin forzar para nada la profecía ni la historia. Todo sucedió tal como Dios había anunciado que se llevaría a cabo. Bueno, cuando ahora nosotros en la actualidad observamos ciertas profecías relacionadas con la segunda venida de Cristo, a veces nos resulta difícil correlacionarlas y ver cómo podrían llegar a cumplirse. ¿Cómo se Pero en llama? realidad nos estamos acercando al Cuando tiempo. todo se pilla, voy a ocupar eso. Entonces descubriremos, hermanos, que su cumplimiento tendrá lugar de una manera normal y natural. Y desde nuestra perspectiva humana todo parece un rompecabezas, pero cuando lleguemos a la presencia de Dios y todo lo profetizado se haya cumplido, nos resultará tan natural como el cumplimiento de las profecías sobre la primera venida de Cristo. Es decir, hablando de rompecabezas, cada pieza pequeña encajará en su debido lugar. Y en aquel día nos preguntaremos, sin duda, ¿cómo no nos dimos cuenta desde un principio, no? Bueno, vamos a entrar en el texto de este capítulo. Vamos a leer el primer versículo, Leticia, de este capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿De dónde vinieron esos magos? Llegaron del oriente, llegaron a Jerusalén. Este es un relato histórico de la llegada de los magos. Observemos que vinieron en los días del rey Herodes. Herodes era un personaje que no lo toleraba a nadie que le hicieran la competencia. Así que la presencia en Jerusalén de aquellos sabios que eran expertos en astronomía le creó un sistema de alarma. Dice el texto que unos magos del oriente llegaron a Jerusalén. Alguien podrá preguntar, ¿pero no eran tres? Esto que hemos aprendido en los relatos de la tradición, ¿no? Ciertos detalles. Bueno, no era tan así. Observemos en primer lugar que la narración en ningún momento afirma que eran tres magos. Y uno puede dudar de que eran tres magos y que haya tres hayan podido inquietar a Herodes. Si fuera un número mayor, sí lo hubiera preocupado. Estos sabios vinieron evidentemente de diferentes regiones. Habían estado estudiando las estrellas y cuando una nueva estrella hizo su aparición, evidentemente encontraron la razón de seguir esa aparición y unieron sus esfuerzos y emprendieron un largo viaje hacia dónde iba esa estrella en su viaje a Jerusalén. No hay forma de saber cuántos eran, pero es seguro que serían más de tres. En cualquier caso, los sabios llegaron diciendo lo que nos cuenta el versículo 2, que le voy a pedir a la hermana Annette que nos lea. Versículo 2. Amén. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. El hecho de que vinieran, fíjense ustedes, buscando a un rey, fue lo que sin duda más perturbó al rey Herodes.
Los sabios estaban en el este y vieron la estrella en el oeste y la siguieron. Pero preguntémonos, nos tenemos que preguntar, ¿cómo asociaron aquella estrella con un rey? ¿Y cómo en realidad la identificaron con Israel? Es que en aquella región del este, la gente tenía la profecía dada por un anciano, Balaam, referente a la nación de Israel, que está registrada en el libro de Números 24:17, que decía más o menos que lo siguiente: lo veo, pero no ahora, decía. Lo contemplo, pero no cerca. Dice, una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará en Israel que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. Observemos que la profecía dice que una estrella saldrá de Jacob, es decir, de la nación de Israel, en la que también se va a levantar un cetro. La estrella y el cetro van juntos, y este es el único lugar en el que son mencionados juntos en las profecías del Antiguo Testamento. Y así fue que los sabios de Oriente, como tenían esa profecía, vinieron desde el misterioso Oriente buscando a un rey. Y esto causó perturbación en la ciudad de Jerusalén y, por supuesto, en Herodes. Vamos a leer el versículo 3, Pamela, versículo 3. Amén. Al oír esto, el rey Herodes se turbó, y con él toda Jerusalén. Imaginemos, hermanos, los sabios convergiendo en la ciudad. El rey era Herodes el Grande, hombre además muy supersticioso, que lógicamente quiso estar bien enterado del asunto. Podríamos hablar de la familia de Herodes y veremos dónde llegaba la maldad y la perversión de aquella familia. Herodes el Grande, haciendo honor a su nombre, era el más malvado de todos. Este hombre provenía de Idumea, que era el nombre griego de Edom, y había comprado su posición política al gobierno romano. O sea, era un rey que compró su reinato. Nunca había pertenecido a Israel y estaba realmente ansioso por localizar a este rey que parecía ser un rival para su trono. Voy a pedir al hermano Fernando que nos lea del versículo 4 al 6, del versículo 4 al 6. Amén. Y dice, y, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Hasta el 6? Sí. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Bueno, en el relato vemos que el rey reunió a todos aquellos que tenían acceso a las Sagradas Escrituras y conocimiento de las mismas para que investigasen sobre el lugar donde habría de nacer el Mesías. Y lo realmente sorprendente fue que ellos pudieron responder a su pregunta. Ni siquiera tuvieron que buscar las profecías. Ya conocían el pasaje bíblico del libro del profeta Miqueas que leyó
nuestra hermana Leticia. Como sabían todo lo relacionado con la venida del Mesías, lo citaron prácticamente de memoria. El problema, podemos decir así, consistía en que sus conocimientos eran más académicos que vitales para aquellos sacerdotes y escribas. Aquellos datos no eran significativos a nivel personal. Eran como tantos que estudian y conocen la historia contenida en la Biblia y algunas verdades objetivas, pero ello no les transmite un mensaje personal de carácter espiritual. Es historia para ellos. Y ya que los escribas conocían tan bien las escrituras, uno hubiera esperado que se hubiesen acercado a aquellos magos diciéndole, ¿qué les parece si vamos con vosotros? Nosotros también estamos buscando al Mesías. Yo qué sé, para mí, cuando aparecía una señal de ese tipo, en algo que ellos tenían conocimiento, hubieran querido participar. Y es lo que nos pasa en nuestro tiempo. Fíjense en ustedes, hermanos, cuántas personas, pónganse en cada uno de ustedes, cuántas personas que nosotros tenemos a nuestro alrededor están esperando la venida del Señor. Inclusive, hasta podemos decir hermanos en Cristo. Se habla mucho de este acontecimiento y solemos estudiar mucho las profecías, pero ¿a cuántos nos agradaría ver al Señor ahora mismo? Supongamos que Él se presentase hoy mismo, donde nos encontramos irrumpiendo en nuestra situación y en nuestras actividades que estamos realizando. Y no sé, nos interrumpiera todo, ¿no? No, mire, señor, mañana tengo que ir al doctor. No, mañana juega la selección, mañana cumple años mi hija. Yo qué sé. ¿Lo aplazaríamos? Realmente no. Bueno, a estos escribas que tenían conocimiento, vienen de tan lejos, unos magos que vienen cumpliendo la profecía y le dicen que sí, pero no van con ellos al lugar. Entonces, Herodes, ¿qué hace? Versículo 7, Leticia, vamos a leer. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Bueno, supongamos que la estrella había aparecido en el cielo en la noche y que seguramente debe haber aparecido, si ellos iban siguiendo la estrella, debe haber aparecido antes de que los sabios llegasen a Jerusalén. Recordemos que ellos hicieron aquel largo y difícil viaje, aparentemente camellos, caballos, no sé, el camello era lo más tradicional. Yo creo que, según los relatos, no llegaron a Jerusalén hasta al menos un año después de la aparición de esa estrella. Y seguramente, a medida que recorrían aquellos largos y agotadores kilómetros, se iban aferrando a la esperanza de ver a aquel a quien presentarían sus regalos. No nos olvidemos que ellos van a llevar regalos. Ahí dice que Herodes quiso indagar, y lo hizo diligentemente con ellos, acerca del tiempo de la aparición de la estrella en el cielo. Este detalle será un factor importante, más tarde en esta historia lo veremos también. Así que Herodes
les envió a Belén. Leamos el versículo 8, Anet. Amén. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacérmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Acá es una solicitud bastante astuta. Ya se visualiza. Y esto es precisamente lo que era Herodes, una serpiente, ¿no? Algo muy maligno. Por supuesto que nunca hubiera encontrado al niño enviando soldados a Belén, porque obviamente el niño habría permanecido escondido. Estas palabras nos muestran claramente su forma de ser. Lo que él realmente quería, Herodes, era matarle. Pero veamos, Pamela, el versículo 9 y 10. Después de haber oído al rey, se fueron, y la estrella que había visto en oriente le precedía, hasta que vino a pararse encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, sintieron grandísimo gozo. Entonces, otra vez la estrella aparece y evidentemente deben haber viajado mucho tiempo sin ver la estrella. No es que iban directamente con la estrella. Esto realmente sería una respuesta a la pretendida explicación de que en cierto momento hubo una conjunción de algunas estrellas. Claro, no era la única estrella, era la más notable. Mateo da a entender que se trataba de una estrella extraordinaria. En realidad era una estrella que podríamos decir sobrenatural, porque fue un hecho milagroso. Y no se puede encontrar una explicación de esto, porque no hay una explicación de la conformación de esa estrella, sino del hecho milagroso y espiritual. Ahora bien, como muchos astrónomos creen, podrían haber tenido lugar en aquella ocasión un importante movimiento de los cuerpos celestes que pueblan el firmamento. Entonces ahí le querían dar una explicación astronómica. Pero nosotros sabemos que es lógico pensar que cuando Jesucristo vino, el cielo y la tierra evidentemente reaccionaron de alguna manera ante su llegada. Él fue el creador de todo. Y puede que haya sucedido algo majestuoso también a nivel de cosmos. Pero claro, llegó un momento que los sabios vieron a esa estrella nuevamente. Y veamos el versículo 11, Fernando. Amén. Y dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Bueno, cuando estos viajeros llegaron a Jesús, no se encontraban en un establo situado detrás de una posada. La afluencia y el aumento de personas en la ciudad de Belén había ya cesado. Todos habían regresado a sus lugares de residencia porque la inscripción en el censo había concluido. Pero aquel niño era un recién nacido y sus padres obviamente no podían trasladarle a ninguna parte hasta pasar un tiempo prudencial. El haber realizado un viaje
seguramente hubiera puesto en peligro su vida. Así que la familia se había quedado en Belén, instalándose en una casa donde le encontraron los magos de Oriente. Y aquí, nuevamente, el texto bíblico corrige la conocida imagen de las postales de Navidad que presentan a los viajeros del Oriente llegando a un establo. Es lo que la tradición popular indica. Observemos que cuando ellos vinieron y vieron al niño con María, su madre, se postraron y le adoraron. Si hubo un momento en que María pudo haber sido adorada fue aquel, ¿no? Pero en realidad estaban adorando al niño. Pero los magos, vuelvo a insistir, sabían que ese era el rey y le presentaron sus valiosos regalos, oro, incienso y mirra. Realmente esto nos va a trasladar en nuestro pensamiento a cómo será la segunda venida de Cristo, tal como lo relata el profeta Isaías, ¿no? Ya en el libro que estamos estudiando, allá por el capítulo 60, dice que una multitud de camellos te cubrirá, camellos jóvenes de Madián y de Fa, dice, y todos ellos vendrán de Sabá y traerán oro e incienso y traerán buenas nuevas de las alabanzas del Señor. ¿Qué regalos tendrá el Señor en su segunda venida, cuando venga a la tierra? El regalo es para nosotros. Pero en fin, al observar esta última escena de su nacimiento en el versículo 11 de este capítulo 2, cuando los magos adoraron a Jesús y le presentaron sus regalos, el oro nos recuerda su nacimiento, porque él nació siendo rey. El incienso nos señala la fragancia de su vida. Y la mirra, ¿qué nos habla? Nos habla de su muerte. Ahí está el significado de estos regalos que le fueron ofrecidos a nuestro Señor en su primera venida a la tierra. Pero en su segunda venida no se le va a entregar mirra. La próxima vez que venga no será para morir sobre una cruz, será para reinar con su iglesia. Vamos a dejarlo por acá, hermanos, porque nos tenemos que quedar con esta imagen, que a veces, vuelvo a insistir, las leyendas populares que toman, o evidentemente, todos estos hechos que están en la Biblia, lo adornan, lo transmiten de una forma que la Biblia nos presenta clara y concretamente. Acá ustedes ven que no se habla de los reyes, sino que se habla de los magos. Y se habla concretamente y específicamente del hecho sustancial del cumplimiento de una profecía. Esto es realmente lo sustancial que tienen estos versículos que hoy tenemos en este capítulo 2. El hecho del relacionamiento concreto con los versículos que leímos en el Antiguo Testamento queda muy claro, queda muy concreto y nos da la necesaria visión para comprender estos hechos. Lo dejamos por acá. Me gustaría que ustedes puedan hacer sus reflexiones, alguna pregunta sobre estos versículos que hoy hemos avanzado en el capítulo 2 de Mateo.
Así que, con mucho gusto, los estoy escuchando. ¿Entendieron? Bendiciones. Sí, No, no, yo lo único que quiero dejar ahí, como que a mí me quedó eh, esto de aclarar bien que no es como lo cuenta la Iglesia Católica y como lo dicen las estampitas, que el niño nació, están todos los animalitos y aparecen los Reyes Magos y como que todo es una misma escena con una misma secuencia, ¿no? Esto tiende a confundir y que esto no tiene no tiene secuencia seguida, sino que todas estas cosas sucedieron en diferentes lapsos de tiempo, ¿no? Dejar eso claro porque tendemos a confundir esto de los Reyes Magos y de todo esto por toda el dogma y la idolatría de la Iglesia Católica que ha sembrado todo este enredo, ¿no? Vamos a decir, o tergiversación en cuanto a las escrituras, poniéndolo todo como una escena cuando las cosas fueron sucediendo en diferentes etapas. Entonces, eso es bueno que para irnos sacando ideas erróneas de nuestra mente, ¿no? Y enfocándonos en lo que dice la palabra de Dios y aferrándonos a lo que dice la palabra de Dios, que es la que tiene la verdad. Después los demás son cosas que, en este caso, la Iglesia Católica, los supuestos papas que se fueron nombrando, fueron poniendo dogmas o estableciendo rituales y cosas, y entonces es donde empezamos a ver todo el entrevero porque yo misma de chiquita tenía toda esa idea de que todo era junto y después de grande como que la cabeza empezó a hacer como chispoteazos así como para poder entender que no fue así, pero hoy en día si nos ponemos a hacer una encuesta, no sé, hay un buen número de personas que creen que todo esto fue tal y como hacemos 25 de diciembre, el Adviento, después 25 de diciembre, después los Reyes Magos, o sea, lo hacen todo como que todo sucedió en el periodo de la Navidad y no fue así, ¿no? Así que... claro, porque todo se soslaya dentro del valor esencial que es la profecía establecida, ¿no? A veces, claro, se le dio un carácter de cuento de hadas, un carácter de cuento de Hollywood, eh, se le fue recreando muchas cosas y eso va haciendo perder lo sustancial del tema, ¿no? Lo sustancial del tema. Acá los personajes son muy claros. El personaje de Herodes es un personaje muy importante. ¿Por qué es importante el personaje de Herodes? Lo vamos a ver más adelante también. Estaba profetizado que el Mesías vendría cuando Israel fuera gobernado por un rey que no fuera judío. Y aconteció, este fue el único rey que no era judío. Porque no era judío Herodes, era el rey de los judíos, pero había comprado su reinato. O sea, hay un cumplimiento también muy interesante de la profecía. Ya lo veremos eso más adelante y veremos otras características históricas. La historia tiene que estar ligada, va paralelamente, confluye con el relato espiritual. No es que la historia va por un lado y lo espiritual por otro. No, está todo ligado. La razón espiritual tiene una explicación también histórica y la explicación histórica tiene una razón espiritual. Por eso tenemos que recurrir, cuando hablamos de una profecía en cumplimiento, de conocer la profecía como la conocimos en los versículos que estuvimos leyendo. Y como veremos más adelante, porque obviamente en este Evangelio de Mateo, Mateo que se está dirigiendo a los israelitas, les está citando al Antiguo Testamento para que vean y razonen cómo esto es una realidad clara y concreta de la presencia del Mesías.
Lamentablemente muchos no lo no han entendido así, pero no nos olvidemos que los primeros cristianos, el mismo Mateo, eran judíos, eran israelitas, eran hebreos. Y obviamente sí, un remanente importante así lo entendió. Bueno, ¿alguna otra cosita? Es interesante estudiar el Evangelio. Yo, hermano, Sí, sí, yo tengo adelante. una duda, Sí, que hay personas que predican que dicen que la estrella que se presentó, dicen que era mala esa estrella, que Dios no la había puesto, sino que el diablo la había puesto, porque esa es la duda, porque decían que esa estrella Herodes la seguía. Entonces, donde iba Jesús, el niño Jesús, iba la estrella, estaba con él, y que Herodes lo seguía, y que por culpa de la estrella decían que hubo una gran masacre cuando mataron a todos los niños. Entonces, como que ahí hay duda entre pastores. bueno, esa historia, no sé, evidentemente no es bíblica, ¿no? Es decir, no tiene absolutamente nada que ver con la Biblia. Que Herodes haya hecho eso estaba hasta profetizado también. Porque nada, ni el mismo Satanás hace nada sin que Dios lo permita. Es decir, el plan de Dios incluye momentos especiales que a veces nosotros no nos podemos explicar o no lo podemos entender si no lo hacemos a la luz de la profecía. La profecía no hablaba de una estrella mala, para nada, y menos que fuera guiada por Satanás. Satanás tenía unos poderes en la tierra, pero no tenía los poderes universales que tiene Dios. Y obviamente, eh, Satanás es un personaje que luego va a aparecer, obviamente, en la vida de Jesús, en la vida de la humanidad. Lo cierto es que Herodes era un maligno, como tantos que había, ¿eh? Como tantos que había, que su interés no era un interés religioso, no era un interés espiritual, él tenía un interés de poder. Él tenía temor de un rey que le compitiera a nivel de su reinato terrenal. Él no pertenecía ni siquiera al grupo de los religiosos de los fariseos. Él estaba confrontado a veces con esos fariseos que eran los religiosos. Los utilizaba, les preguntaba, pero él no profetizaba, al contrario, ¿no? Él era una persona que terminó su vida como la fue sembrando. Ahora, esas leyendas, hay muchas leyendas, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de que Jesús estaba en un establo con María, recordemos que que la tradición judía no les permite convivir en un mismo lugar con los animales. Entonces, todo esto del establo, todo esto de que fue el adorno y que se establece en la tradición católica, en la conformación del pesebre y todo eso, son tradiciones que se fueron obviamente sumando a través de relatos como el relato famoso de la Navidad, que muchas veces hemos hablado de este tema en los años que hemos seguido en estos estudios de Misioneros a las Naciones de los comienzos, que ha traído polémica, que trae distintas visiones. Nosotros nos tenemos que remitir a una única visión, que es el texto bíblico. Por supuesto que podemos, paralelamente, como decíamos, pero no separadamente, estudiar el contexto histórico, geográfico, social, político de los tiempos que desarrollamos el estudio de la Biblia. Pero lo que pasa es que de ahí hay invenciones, algunas tradiciones que luego se transforman en verdades, pero que son relatos que han imaginado
determinados personajes. Por eso es muy fácil encontrarse. En muchos hechos, en muchos hechos que la Biblia nos habla con relatos paralelos que se han vinculado en la historia religiosa, por ejemplo, de algunas congregaciones y de alguna iglesia. Por ejemplo, hay congregaciones que dicen que Jesucristo estuvo en América, y sacan cosas así. Bueno, nos dará para mucho eso, pero son historias. Sí. Y la historia, no, lo quería, y la pregunta que se impone después de todo esto es que Jesús entonces no nació el 25 de diciembre como se dice en como se dice tradicionalmente, que se festeja el 25 de diciembre, el día del nacimiento de Jesucristo. Sí, eso lo vamos a estudiar también paralelamente para clarificar el tema, ¿no? Porque ya hemos hecho en años anteriores ese estudio, sobre todo cuando estaba manejándose las fiestas tradicionales, hicimos hasta prédicas, hemos hecho a través de nuestras reuniones sobre el tema. Le vamos a dedicar también algún momento para detallar elementos que son claramente distorsionantes, ¿no? En el sincretismo que ofrece la Iglesia Católica de tradiciones paganas, tratando de hacerlas confluir con los relatos bíblicos del Evangelio, ¿no? Y así tenemos muchas creaciones que se transforman. Bueno, ni que hablar de la Navidad, ni que hablar del famoso personaje Noel y todo eso que en algún momento detallaremos, que ha hecho, inclusive, fíjense ustedes, que ya de por sí la fecha equivocada ha hecho distorsionar la razón de lo que se llamó Navidad, Natividad, cuando en vez de estar hablando del nacimiento de Cristo, terminan hablando de este personaje que una empresa de refrescos como Coca-Cola de la década del 50 elevó en una forma de marketing muy grande, una leyenda que venía de Europa. Pero en fin, de eso vamos a dedicarle un tiempo también, aunque muchos seguramente ya lo conocen, y vuelvo a insistir, no va a ser la primera vez que hablamos de este tema en estos encuentros de misioneros. Así que bueno, lo más importante para nosotros es el cumplimiento de la profecía, el plan de Dios. Eso es lo más importante para destacar. Bueno, muy bien. Quedamos ahí. A ver si, Leticia, adelante. Una pregunta, ¿no? Los magos llevaron oro, incienso y mirra, son tres cosas. ¿Podría ser que cada uno fuera el rey que llevaba para Jesús? Puede ser, no eran tres los reyes, vuelvo a insistir, Sí, los magos. se hablaron, Como dice que son tres sí, regalos, eh, no lo especifica, no lo no especifica. dice, fueron tres, dice los magos. Luego la Claro. tradición llegó a tres, con nombres específicos, con características Pero específicas. justo como son tres, justo el oro, incienso y mirra nombra tres. No, en realidad no habrá sido solamente esos regalos tal vez son los más significativos y explicábamos Ah, cuál era el significado de esos regalos, ¿no? Tenían un significado concreto. En ahí fin, va. ya vamos a estudiar específicamente ese acontecimiento desde el punto de vista de la tradición y Bárbaro, ahí va. compararlo exactamente con el relato bíblico. ¿Está bien? Bárbaro. Bueno, muy bien. Hermanas, vamos a agradecerle a nuestro Señor Jesucristo en una oración por todo este estudio que nos ha dado, porque hace entender que también yo estoy aprendiendo de lo que leemos, de lo que estudiamos, todos. Y espero que aquellos que nos siguen hayan también recibido esa enseñanza, que es la enseñanza no de lo que decimos nosotros, sino de
propio texto y del cumplimiento de la profecía. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, qué agradecido estamos, porque un día dentro de tu plan maravilloso decidiste venir a este mundo pervertido, este mundo de pecado, este mundo que estaba pasando el momento más difícil de la historia, y tú te hiciste presente para llevar en tu ministerio a todos los pueblos la palabra del Señor. Cuán agradecidos estamos, porque inmerecidamente la humanidad recibía este regalo maravilloso, esta gracia que tú nos dabas con el derramamiento de tu sangre. Nosotros, pecadores, Señor, hoy recibimos y tenemos la presencia del Espíritu Santo que tú en el momento de partida a tu templo celestial nos anunciabas, y también nos anunciabas tu próxima venida, el gran regalo. La comprobación de tu resurrección es la afirmación de tu maravilloso plan, porque tú nos indicas que junto contigo estaremos en el templo celestial y que nuestros cuerpos resucitarán, porque tú así nos has enseñado. Señor, en este tiempo también, al igual que el tiempo en que tú decidiste venir a la tierra, estamos pasando de las peores cosas. Por eso visualizamos tu segunda venida. El enemigo está al acecho y en algún momento se presentará, y esa será la señal que tú nos has dado para saber que tú vas a venir, que tú vas a manifestar la ira en este mundo, y que bajo tu protección, bajo el ala tuya, Señor, estaremos protegidos. Porque la iglesia tuya, Señor, el cuerpo tuyo, Señor, que somos tus hijos, los hijos en Cristo, a través de la fe, sabemos cuál es el tiempo que se aproxima. Y estamos esperando ese momento para estar frente a ti, para adorarte presencialmente. Hoy te adoramos con el corazón y a través del Espíritu Santo. Por eso, Señor, te pido que bendigas a las hermanas y a los hermanos que han afirmado contra viento, marea, contra todo el enemigo, esa fe, y que no cedemos pese a que tengamos que soportar el ataque, el acoso de un mundo pervertido. Por eso, Señor, fortalece a cada uno de nuestros hermanos, que tengan sabiduría para acercar también a sus familiares, que aún no han encontrado este maravilloso camino que nos lleva a la luz tuya, Señor, que están en las tinieblas, que están sufriendo. Nosotros, Señor, también sufrimos lo de este mundo, pero nuestra fe nos da la fuerza suficiente para que todas las pruebas que tengamos en el nombre tuyo la pasemos, nosotros tengamos la manera de sobreponernos a todo el martirio de este mundo. Bendice a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todos nuestros hermanos en Cristo. Y que toda la gloria sea para ti, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien. Hermanos, vamos a continuar. Seguramente el próximo jueves le voy a pedir, por razones de que tengo alguna actividad, que el estudio del jueves lo hagamos el viernes que viene. El lunes sí, estaremos el lunes, pero bueno, yo ya le voy a comunicar a través de la vía de comunicación que tenemos, continuar con el estudio clásico de los jueves por la próxima semana, solamente el próximo viernes.
Así que les deseo un buen fin de semana. Repasen el Evangelio de Mateo. Amén. Yo creo que es el Evangelio que primero tendría que leer aquella persona que no conoce la Biblia, porque aquí está conociendo lo más maravilloso del relato bíblico, es la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así Amén. Amén. un saludo para la hermana Annette, para toda su familia, para Amén. Pamela también, para todos sus Amén. hijos, Leticia, a todos los hermanos que nos ven y nos escuchan. Saludo grande, bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, buenas noches. Chau, chau, chau. Buenas noches. Chao.